Problema 7.19, bibliografía de Robert Mott de la séptima edición en este tema de la ecuación general de la energía. Recuerda que si no has visto el video teórico te lo voy a dejar aquí por una pequeña anotación para que puedas ir a verlo. Este ya vendría a ser nuestro ejercicio número 3 con respecto a bombas. Bien, entonces vamos a empezar con el problema, el cual me dice el agua bombeada en el sistema que muestra en la figura se descarga en un tanque que está siendo pesado, justamente como lo podemos observar aquí. Se ha encontrado que se colectan 556 libras de agua en 10 segundos. Si la presión de A es 2 psi por debajo de la presión atmosférica, calcule la potencia que le suministra la bomba al agua y me dice que no tome en cuenta las pérdidas de energía, ¿sí? En la parte teórica de bombas, el cual fue el video anterior, ahora planteamos la siguiente ecuación. En este caso, la potencia que le suministra la bomba al agua, esa energía, simplemente está dado por esta formulita de aquí. La potencia que la bomba le suministra al fluido estaría dado por el peso específico del fluido, por el caudal, multiplicado por la carga de la bomba, ¿sí? De esta manera. Entonces, haciendo uso de la ecuación general de la energía, encontramos la carga de la bomba y lo reemplazamos aquí. Ahora, lo que yo comúnmente hago es tratarlo así de esta manera, la potencia de la bomba, para que no se confunda con presión, ¿sí? Entonces lo vamos a trabajar de esa manera, con esa nomenclatura. Bien, entonces vamos a empezar rápidamente con la resolución de este problema. Primeramente voy a reescribir por aquí los datos. En este caso, el problema me dice que la presión en A es de 2 psi por debajo de la presión atmosférica. Eso es muy importante, ¿sí? Entonces voy a definir primeramente mis puntos, el cual yo tengo aquí, primeramente, tal y como lo observo, en la tubería de succión, es decir, la tubería a la entrada de la bomba. Aquí tengo el punto A, 4 pulgadas de cédula 40. Aquí en la tubería de descarga, que es de 3 pulgadas de cédula 40, voy a definir el último punto, el cual lo voy a tomar aquí, ¿sí? Aquí voy a tomar en este caso que sea un punto B, por ejemplo, ¿sí? No hay ningún problema, punto A y punto B. Entonces, yo voy a aplicar la ecuación general de la energía contenido en estos dos puntos, ¿sí? Entonces, tengo que tener como referencia, ahora sí, estos dos puntos. Bien, como ya dije, me dice que la presión en A es de 2 psi por debajo de la presión atmosférica, ¿sí? Entonces, esa presión en A, así como dato, simplemente, como es 2 psi por debajo de la presión atmosférica, si yo trabajo las presiones como manométricas, simplemente me quedaría menos 2 psi, ¿sí? Ese sería el primer dato que yo voy a tener, el cual es la presión de A, ¿sí? Ahora, el problema me dice también que se está colectando 556 libras de agua en 10 segundos. Ya sabemos que el fluido con el cual trabaja aquí es agua, ¿sí? Entonces, si a mí me dicen, en este caso, lo están pesando, simplemente ese peso es de 556 libras, ¿sí? ¿En qué tiempo prácticamente tienen este peso? En un tiempo de 10 segundos. Estos son datos del problema, ¿está bien? Y como dato adicional voy a tomar por aquí el peso específico, en este caso del agua, como 62,4 libras por pie cúbico, ¿sí? Esto es en el sistema inglés a temperatura ambiente. Bien, entonces, de aquí de estos datos, yo tengo que obtener el caudal con estos tres, mira, este y este. ¿Cómo lo obtengo? Prácticamente yo recuerdo de que caudal es volumen por unidad de tiempo. También es área por velocidad, pero como yo aquí tengo peso, tengo tiempo, simplemente utilizo esta definición, ¿sí? Entonces, caudal, volumen por unidad de tiempo, ¿sí? Entonces, el volumen, recuerdo de que es el peso sobre el peso específico. O de igual manera, el peso específico es peso sobre volumen. Pero como aquí yo quiero el volumen, simplemente despejo volumen. ¿Qué conozco? Conozco el peso, ¿sí o no? Simplemente lo tengo acá, 556 libras. ¿Qué más? El peso específico, ¿cuánto es? 62,4 libras por pie cúbico, ¿sí? De aquí, simplemente yo obtengo cuánto es el volumen, ¿sí? Porque mira, simplifico libras y libras y nada más me pasaría ese volumen a pies cúbicos. Entonces, ese volumen a mí me da 8,91 pies cúbicos. De esa manera tengo por aquí el volumen. Entonces simplemente ese caudal es volumen por unidad de tiempo. El tiempo me lo da, me dicen que se recolectan 556 libras en un tiempo de 10 segundos. Por lo tanto, ahí yo puedo obtener el caudal, ¿sí o no? Entonces el volumen, 8,91 pies cúbicos entre 10 segundos, ¿sí? De esta manera. Entonces aquí yo obtengo cuánto sería el caudal. Simplemente aquí el caudal me da un valor de 0,891 pies cúbicos por segundo, ¿sí?
De esta manera yo obtengo aquí cuánto es el caudal que va a circular. Y recordemos que estamos trabajando en un flujo permanente, por lo tanto, el caudal a la entrada es el mismo que a la salida, ¿sí? Estamos trabajando con líquidos incompresibles. Ahora, como primeramente estamos extrayendo datos, en este caso voy a tener por aquí los valores más importantes, el cual aquí es el caudal, y la presión de A, la presión en la tubería de succión. Si estos son los datos más importantes, los demás han sido adicionales para yo calcular el caudal. Recuerda que en la ecuación general de la energía, simplemente yo que planteo velocidades, ¿sí o no? Entonces, con respecto al caudal, yo voy a hallar cuántas serían esas velocidades, pero me hace falta algo. ¿Y qué cosa es? Simplemente es la definición del área de flujo. En este caso, a mí me lo da aquí. El problema me da como dato 4 pulgadas de cédula 40 y 3 pulgadas de cédula 40. Por lo tanto, estos datos yo los puedo obtener de tabla, ¿sí? Entonces, de la tabla, simplemente ahora vamos a ir a la tabla y vamos a extraer los valores. En este caso, el área para la tubería de succión, que sería el área aquí en A, y el área para la tubería de descarga, que sería el área aquí en B. Tiene la misma, ¿sí o no? 3 pulgadas de cédula 40 y 4 pulgadas de cédula 40 también. Bien, entonces, aquí en la tabla, prácticamente tenemos que ubicar la de 3 pulgadas y 4 pulgadas. Tenemos aquí, en tamaño nominal de la tubería, tenemos aquí 3 pulgadas y 4 pulgadas. Lo que a mí me interesa es el área de flujo. En este caso, en el sistema inglés, voy a llevar en pies cuadrados, ¿sí? Este valor de aquí, 0,05132, y este valor de aquí, 0,08840. Bien, entonces vamos a escribir por aquí esas áreas de flujo, el cual acabamos de traer de tabla, el valor de 0,088,40 en pies cuadrados, y el área para B, que sería en la tubería de descarga, un valor de 0,051,32 pies cuadrados, ¿sí? Ya está. Entonces, ahora, de esta definición de caudal, yo recuerdo que el caudal es área por velocidad, simplemente área de A por velocidad en A, y de igual manera sería el área de B por velocidad de B, ¿sí? Entonces, despejando aquí las velocidades, me quedaría caudal sobre área, ¿sí o no? Entonces, la velocidad en A, ¿cómo me queda? Me queda el caudal, que tiene este valor, 0,891 pies cúbicos por segundo, entre área de A, ¿sí o no? Entonces, ¿cuánto es el área de A? 0,088,40 pies cuadrados, ¿sí o no? De aquí, la velocidad de A me da un valor de 10,07 pies por segundo, ¿sí? Y de igual manera, por aquí, para la velocidad de B, me quedaría el caudal entre área de B, ¿sí o no? 0,891 pies cúbicos por segundo entre el área de B. El área de B lo tengo por aquí, 0,051,32 pies cuadrados, ¿sí? Entonces, la velocidad de B a mí me debe dar 17,36 pies por segundo, ¿sí? Tengo aquí las velocidades en cada una de las tuberías, en A y en B, ¿sí? Entonces aquí yo puedo decir ya de que aquí en B sale con una velocidad de 17,36 pies por segundo y aquí en A tengo una velocidad de 10,07 pies por segundo. Bien, ahora sí, vamos a plantear nuestra ecuación general de la energía. ¿Qué me dice? Primeramente yo tengo la energía a la entrada, que sería en A, entonces me quedaría la carga de presión, la presión en A, por el peso específico del fluido, ya sabemos que es agua, más la carga de velocidad, que sería velocidad en A al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, más la carga de elevación, en este caso un ZA. Ahora, tengo que añadir aquí todas las ganancias y pérdidas que yo voy a tener, en este caso la carga de la bomba, las pérdidas por fricción y la energía removida, en este caso por dispositivos mecánicos. Esto sería igual a la energía que yo tenga en el siguiente punto, es decir, a la salida, que es el punto B. Sería la carga de presión, en este caso en B, presión en B sobre peso específico, más la carga de velocidad, velocidad en B al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, más la carga de elevación, un ZB, ¿sí? Ahora, aquí yo ya tengo que empezar a eliminar términos. Primeramente, mi referencia va a ser aquí, ¿sí? Aquí abajo. Aquí va a ser mi referencia, en el punto A. Por lo tanto, empiezo presión en A, sí voy a tener, velocidad en A, también tengo, le he calculado. Altura en A, aquí es donde se va a simplificar, ¿no? Por estar justamente en la línea de referencia, ¿sí? No tengo ninguna altura. Ahora, la ganancia de la bomba, en este caso la carga de la bomba, es la que más me interesa. Y es la que yo quiero calcular para hallar la potencia suministrada al fluido. Bien,
Ahora, el problema me dice aquí que no tome en cuenta las pérdidas de energía. Entonces no hay pérdidas de energía por fricción, ni primarias, ni secundarias. Y por último, aquí, energía removida por algún dispositivo mecánico. No hay ninguna turbina, no hay ningún motor de fluido, no hay ningún actuador. Simplemente esto también es igual a cero, ¿sí? En general, valga la redundancia, todo es la ecuación general de la energía. Siempre lo planteo así y voy eliminando términos. ¿Está bien? Ahora aquí en el segundo miembro, la presión en B. ¿Cómo sería la presión en B? Mira, aquí la presión en A es una presión manométrica, ¿sí? Una presión relativa. Tengo que tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque está en negativo, menos 2 PSI. Esta presión de aquí es muy importante saber cómo analizarla. ¿Por qué? Me dice que la presión de A es 2 PSI por debajo de la presión atmosférica. Por lo tanto, cuando yo tengo algo por debajo de la presión atmosférica, es decir, presiones negativas, son presiones relativas, ¿sí? Entonces, como está por debajo de la presión atmosférica, es negativo, ¿sí? Entonces, esta presión en A es una presión manométrica, ¿sí? Entonces, una presión manométrica, yo puedo tener presiones negativas, ¿sí? Entonces, ¿la presión en B cómo es? La presión en B está expuesta a la atmósfera, ¿sí o no? ¿Por qué? Esto aquí, en todo problema que tú tengas de mecánica de fluidos, este simbolito de aquí significa un respiradero. Y si es un respiradero, es de que deja pasar el aire del ambiente. Entonces, todo aquí, ¿sí? Toda la presión que yo tenga sobre el fluido, simplemente está sometido a la presión atmosférica, ¿sí? Entonces, la presión en B también sería la presión atmosférica. ¿Y cómo es la presión manométrica cuando simplemente está sometido a presión atmosférica? No hay presión manométrica, ¿sí o no? Entonces esto es cero, de esa manera, ¿sí? Así que no te preocupes aquí por la presión en B, porque está expuesto a la atmósfera, y cada vez que un fluido está expuesto a la atmósfera, su presión manométrica es cero, ¿sí? Bien, entonces, de aquí lo que yo despejo es la carga de la bomba, es decir, HA, ¿sí o no? Entonces, HA, cuando yo despeje, debo pasar esto y esto al segundo miembro, me quedaría, mira, menos la presión de A entre el peso específico del fluido, más aquí la diferencia de velocidades, ya, velocidad en B al cuadrado menos velocidad en A al cuadrado, sobre 2 veces la gravedad, ¿sí o no? Por último, sumado con la carga de elevación en B, ¿sí? Ya está entonces. Entonces, continuamos por acá, esa carga de la bomba sería menos la presión en A. La presión en A es menos 2 PSI, entonces no confundas este menos con este menos de aquí, simplemente colócalo igual, menos 2 PSI. PSI son libras por pulgada al cuadrado, ¿sí? Entonces ponemos libras por pulgada al cuadrado. Esto dividido entre el peso específico del agua, 62,4 libras por pie cúbico. Aquí hay que meterle un factor de conversión. ¿Por qué? Porque simplemente, mira, pulgadas al cuadrado y aquí está en pies cúbicos. Entonces, abrimos un factor de conversión aquí, nada más, el cual me dice que 144 pulgadas cuadradas es lo equivalente a un pie cuadrado, ¿sí? Entonces, como esto me queda aquí abajo, mira, esto es como si bajara aquí el denominador y aquí lo tengo arriba en el numerador. Simplemente, mira, se simplifica pulgadas al cuadrado, libras y libras también se simplifican. Y mira, aquí me queda pies cúbicos y aquí pies cuadrados. Pies cúbicos me quedarían arriba y pies cuadrados me quedarían abajo. Por lo tanto, todo debe quedar ¿en qué unidades? En pies, ¿sí? Ya lo acabo de demostrar. Ahora, continuamos por aquí. Más la velocidad en B al cuadrado. ¿Cuánto es la velocidad en B? 17,36 pies por segundo, esto al cuadrado, menos la velocidad en A, la cual es 10,07 pies por segundo, esto elevado al cuadrado, entre 2 veces la gravedad. 2 por la gravedad en el sistema inglés, 32,2 pies por segundo al cuadrado. Recuerda, aquí arriba me deben quedar en pies cuadrados por segundo cuadrado. Acá abajo tengo pies por segundo cuadrado. Segundos al cuadrado se simplifican y pies cuadrados. Y aquí abajo pies nada más. Arriba me debe quedar también en pies, ¿sí? Debo tener en cuenta que todo me debe quedar en unidad de pies. ¿Está bien? Por último, la elevación en B. Desde la referencia hasta aquí, el punto B donde yo estoy analizando. Simplemente, ¿cuánto es? Aquí yo tengo 20 pies, ¿sí? Entonces aquí nada más me quedaría 20 pies. Ya está. Entonces, esa carga de la bomba, aquí, este primer cálculo, mira, negativo con negativo se hace positivo. Entonces aquí a mí me queda un valor de 4,615 pies. Más este segundo cálculo de aquí, me queda un valor de 3,102 pies. Estoy trabajando con 3 decimales. Y por último, más 20 pies, ¿sí? Entonces de aquí, la carga de la bomba, me queda un valor de 27,717 pies, ¿sí? De esa manera.
Entonces, tengo por aquí cuánto es la carga de la bomba, ¿sí? Recuerda de que esa carga de la bomba lo puedo dejar en pies o simplemente en sus mismas unidades, que serían libras por pie por libras, ¿sí? De igual manera, no afecta en nada si lo dejo aquí en pies, ¿sí? Entonces ahora vamos con el último cálculo. Ahora que ya tengo la carga de la bomba, como bien puse aquí en la formulita, la potencia que la bomba le suministra al fluido es lo que me pregunta este problema, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, la potencia que le suministra la bomba al agua, simplemente, como ya dije, lo vamos a simbolizar así para no confundirse, SPA, que sea igual a la presión en el punto A, ¿sí? Entonces, esa potencia de la bomba está dado por el peso específico, por el caudal, por la carga de la bomba. ¿Peso específico cuánto es? Lo tenemos acá, 62,4 libras por pie cúbico. Por el caudal lo he calculado, 0,891 pies cúbicos por segundo. Y esto multiplicado por la carga de la bomba. ¿Cuánto es? 27,717 pies. Date cuenta aquí en las unidades cómo te quedan. Mira, aquí te quedan pies cúbicos se van y te queda libras por pie por segundo. En la parte teórica vimos el factor de conversión. Entonces, abro un factor de conversión aquí, el cual me dice que un HP es lo equivalente a 550 libras por pie por segundo. Entonces ahí se eliminan libras arriba, pies se eliminan, mira. Y segundo se van y me quedaría en HP, ¿sí? Entonces, esa potencia que la bomba le suministra al agua, lo único que me queda es operar, ¿sí? Entonces aquí me da un valor de 2,80 HP, ¿sí? Entonces, este es el valor y es la respuesta para este problema, el cual me pide la potencia que la bomba le suministra al fluido. No estoy hablando de la potencia consumida por la bomba, que eso es muy diferente. Eso tiene que ver ya con la parte del motor eléctrico, con la eficiencia mecánica, que en este problema no lo involucramos en nada, ¿sí? Entonces, de esta manera nosotros hacemos el cálculo de la potencia que la bomba le suministra al fluido, ¿sí? Entonces, esta es la única potencia, se podría decir, útil, la cual es transmitida hacia el fluido. Bien, entonces, de esta manera, aquí tenemos la respuesta para este problema 7.19, bibliografía de Robert Mott, correspondiente a la ecuación general de la energía.